Okay, hi everybody, welcome y bienvenidos to our Sunday Speaker Series here at the Museum of South Texas History. We're so happy to have everybody here. Just so you all know, this is the first Sunday Speaker, our first program that we have in person since we closed last year. So we're just super excited to have everybody here and our friend Jesus Correa. Just so everybody knows, this will be recorded and esta presentación también será en español. So if you have any questions, we can kind of save them to the end. We do like to have a conversation. And I do know that Mr. Correa is going to be pulling up some of our guests today. So without taking too much time, bienvenido, señor Correa. Inicio como los políticos, bajando el micrófono. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco al señor René Ballesteros, quien me acaba de permitir la introducción con ustedes, por permitirme siempre dar mis apuntes históricos, algo que no debemos de perder de vista, la historia, porque si nos perdemos la historia, nos perdemos el futuro. Y en esta tarde quiero decirles que los invito, vamos a sentirnos como en casa. Y quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, a mis amigos, a parte de mi familia, a mis amigas. Y sobre todo quiero presentarles a unos personajes que el día de hoy me acompañan para darle un realce más bonito a esta presentación, que el día de hoy la he titulado Las Batallas de Puebla. Y presento, y de veras que es un honor para mí presentar a mi buen amigo Aurelio Romo Zaragoza, que en este momento está interpretando al general Ignacio Zaragoza, uno de los héroes de la batalla de Puebla. Asimismo, a mi amigo Rubén Córdoba, que él está presentando el chinaco del Ejército de la República Centralista de México, quienes atacan a los franceses. Y una parte, aunque sea así muy fugaz, pero también es importante, les presento también a mi amigo a Rubén Martínez. Él trae la representación de un soldado confederado. Así es que Rubén y Aurelio, gracias por acompañarme en esta tarde. Bien, México, el México mutilado, un México que nos sorprende, un México que nadie creía que en aquella época en de la que vamos a hacer referencia, ni siquiera había una chance de que surgiera otra vez el México independiente. Un México sufrido, un México acabado económicamente, un México acabado socialmente, acabado por las guerras. Nos quitamos así un peso de encima cuando finalmente las batallas de Puebla le dan la razón a México. Pero todo inicia en el periodo de muy oscuro para México lo podemos valorar o lo podemos colocar de 1854 a 1867. 14 años donde México sufre con sus hermanos, sufre sangre y sufre también una invasión de tres potencias que venían a cobrarle a México. Pero ese es el preámbulo del tema de hoy, las batallas de Puebla. Pero toda acción tiene una reacción. ¿Cómo inicia esto? Bueno, pues inicia en que primeramente México se sacude del general Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Anna, Pérez, quien era Santa Anna. Sacudimos, México se sacude, finalmente, pues él ya tenía 11 años de ser presidente de México. Pero después, ¿qué sucede? Él mismo renuncia a la presidencia de México, pero deja un sobre misterioso en la oficina. Y ese sobre misterioso, nada más y nada menos, que había escrito la persona que lo iba a suceder en la presidencia, que es don Ignacio Comonfort del Río. Este personaje también pues era parte de un bando que estaba muy controlado del país, que eran los liberales
y otro bando que era por parte del clero, por parte de la sociedad que tenía dinero, que controlaban ellos. Así es que estaba muy dividido el país de México. Bien, finalmente, cuando Comonfort toma la presidencia, surge por ahí unos problemas, unos problemitas ahí con un indio zapoteca. Un indio zapoteca que estudió leyes, que estudió la abogacía y que se vino conformando y vino ayudando a muchos hacendados que eran, de veras, que eran víctimas de tanto el poder del clero como del gobierno de Comonfort. Entonces ese indio zapoteca pues vino surgiendo, y lo que hace Ignacio Comonfort es que lo corre, lo exilia de México, y nuestro zapoteca, licenciado, lo exilian a Nueva Orleans. En Nueva Orleans, aquel hombre, pues sin saber ni inglés ni mucho menos, sobrevive con un trabajo enrollando los puros. No sé cómo se dice correctamente, pero enrollando puros, don Benito Juárez se hace de vivir. Después encuentra trabajo en una imprenta en Nueva Orleans. Pero ya con estos problemas que hay en México, surge la guerra de Reforma, o la guerra de los 3 años, en donde los conservadores, que eran apoyados por parte del clero, y los liberales, hay una pugna y hay una guerra tremenda. 3 años de matarse mexicanos con mexicanos, 3 años de matarse hermanos con hermanos. Pero ¿qué sucede? Que gracias ganan los liberales, que los liberales estaban por parte y de acuerdo con don Benito Juárez. Ganan los liberales, regresa don Benito Juárez. Comonfort se opone a lo que ya México había logrado, algo hermoso, que el 5 de febrero de 1857 México ya tenía su constitución, ya podía tener bases legales para que el México surgiera de una manera pues transitoria con las leyes. Pero Comonfort dice: no señor, no estoy de acuerdo con esas leyes. Entonces viene la guerra de Reforma y que la ganan los liberales. Pero obviamente que ganan los liberales, don Benito Juárez se regresa a México, desconocen a Comonfort y don Benito Juárez nuevamente en 1859-60 toma la presidencia de la República. Esto es ya parte del inicio de lo que me va a conformar el tema de hoy, las batallas de Puebla. Bien, ya don Benito Juárez como presidente de México en 1862 se da cuenta de que en Londres hay un acuerdo tripartita. El Acuerdo de Londres, en donde Inglaterra, España y Francia se ponen de acuerdo para venir a invadir a México y cobrar su dinero. Pero fíjense las cuestiones tan raras que se dan en esto. Ya para cuando se dan cuenta de esto, bueno, pues don Benito Juárez, a través de la diplomacia, pues les dice: espérenme tantito, vamos a buscar una tregua, denme 2 años para pagarles Entonces, las gentes de don Benito Juárez, pues hablan con los representantes y se forma el Acuerdo de la Soledad, en la Hacienda La Soledad. En este acuerdo van a esperar 2 años para pagar la deuda. Y fíjense, la deuda era 80 millones de aquel entonces. Y aquí va la parte irrisoria, la parte donde yo todavía me da frío al escucharlo. 70 millones se le debían al gobierno de Inglaterra, 7 millones al gobierno español y 3 millones a los franceses. Ya de ahí podemos deducir que algo no, 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 Entonces,
para cuando acuerda ya el gobierno mexicano, ya los barcos estaban inundando Veracruz. 1,700 soldados traían los españoles, 3,000 soldados los franceses y 700 soldados los ingleses, a quien la deuda era la más grande. Entonces aquí ya algo se estaba fraguando mal. Bueno, finalmente don Benito Juárez, a través de su diplomacia, pudo convencer y deshacer el acuerdo de Londres, y así es que Londres se retira. Los españoles, por fortuna, el delegado que venía con ellos tenía ideas liberales y dijo, bueno, pues vamos a darle oportunidad a este México. En cambio, Napoleón, ese hombre Napoleón, traía intenciones no muy claras para México, pero sí para él, traía ya la intención de venir a invadir a México. A él no le importaba el dinero, él quería invadir a México para hacerle una colonia de Francia, para que los productos de México y los de Francia venderlos a los Estados Unidos. Ese era, fíjese, el pensamiento en aquella época de Napoleón. Bueno, pues entonces al ver que de plano ya no había alternativas, pues don Benito Juárez empieza a buscar buscar cómo defenderse de un inminente ataque. Y en esta flota de franceses, que ya después acumulan casi 5,000, vienen al frente, viene un general que se llamaba, bueno, eso ya lo dije, que se llamaba Lorenzés. Me adelanté mucho sin cambiarle porque me emocioné. Ese es el Tratado de la Soledad. Avancé mucho sin cambiarle, pero bueno, es parte de que. Pero aquí está el inicio, aquí es donde viene lo grueso de esta plática con ustedes. ¿Por qué esta plática con ustedes? Porque los medios de comunicación, y siempre nos han dicho una verdad a medias. Siempre se habla de que la batalla de 5 de mayo que está próxima a ser, pues sí, se ganó la batalla, ganó México, le ganamos al ejército más preparado del mundo, sí, pero ganamos una batalla, pero no la guerra. Y ese es mi interés, en que todos conozcan cómo se fragua estas batallas, para que conozcamos bien cómo fue esto. Bien, entonces viene el general Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, francés, al mando de 5,000 hombres, ya decididos totalmente a invadir a México. Entonces, don Benito Juárez busca a uno de los hombres que estuviera más preparado para enfrentar esta guerra, esta inminente llegada de los franceses y que iban a atacar a México. Y se va con este personaje y que elige al general Ignacio Zaragoza para que afrontara a esos franceses que ya estaban en México y que ya estaban listos para invadirlos. Al mejor hombre de México en esos momentos, a Ignacio Zaragoza. Entonces, el primer golpe, la primera batalla es el 28 de abril de 1862, en la batalla de Cumbres. Ahí fue el primer, pero muy sagazmente, don Ignacio Zaragoza manda solamente un pequeño grupo y solamente les da una revolcada a los franceses, entre comillas. Y hay que recordar y ahorita se los voy a volver a decir, hay que recordar que el ejército francés en aquel entonces se consideraba el mejor ejército del mundo.
Bueno, en esa batalla de las Cumbres, pues solamente para que conocieran a los mexicanos, ahí en esa batalla les bajaron 500 franceses y solamente 50 muertos por parte del ejército mexicano. Pero ¿saben por qué lanza a esos primeros don Ignacio Zaragoza? Porque la mayoría son personajes mexicanos que al final de esta batalla vienen a salvar a México, los chinacos. Estos hombres de México, los chinacos, estos hombres son la mayoría los que se enfrentaron contra los franceses, son los que le dieron la batalla, son los que ganaron prácticamente después de 5 años. El chinaco, el hombre mexicano, el hombre que trae sangre de patriota. Gracias, Michel. Y entonces, pues ahí va la batalla, y en esa pequeña batalla, puedo decir, ahí los franceses perdieron 500 hombres. Y posteriormente la batalla de Atlisco es cuando le dicen a Ignacio Zaragoza: señor general, vienen 2 columnas a ayudar a los franceses. Qué lástima que columnas de mexicanos, pero muy conservadores, venían a apoyar a Lorenzés y a los franceses. Qué pena escuchar cuando un mexicano va contra otro mexicano. Pero por fortuna, don Ignacio Zaragoza muy atinadamente manda una columna de 2,000 hombres y los acaban. Entonces ahí estamos ya prácticamente, pues que ya van conociendo el temple del ejército y el temple de los chinacos, que son excelentes. Y aquí viene una parte muy hermosa que a mí me gusta, cuando ya, pero para esto, a Lorenzés no le incomodó que le mataran 500 hombres en las Cumbres. Él seguía con un ímpetu tremendo. Él decía: no, señor. Y aquí viene lo bonito de esto, de que cuando pues ya es inminente que el ejército de Lorenzés estaba a punto de tomar o de atacar Puebla, aquí don Ignacio Zaragoza, en su caballo gris, recorre las tropas y les dice: muy atrevido, don Ignacio, muy atrevido, porque les dijo: ustedes van a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, al ejército más preparado del mundo. Dije: en la torre, pero ¿cómo les puede decir a un ejército de mexicanos? Porque la mayoría eran muy pocos los soldados, pero sí había muchos que tenían sus experiencias, como en la guerra de Reforma, pero la mayoría puros chinacos, que no entendían mucho. Pero cuando don Ignacio les iba comentando, pues habían muchos y decía: ¿qué dijo? Pero dijo: vamos a pelear contra el ejército más preparado del mundo. Pero ¿saben qué dijo? Van a pelear contra los mejores hijos de México. Y eso es lo que se alcanzó a escuchar al último. A los hijos, ¿qué dijo? Pues que somos muy buenos, que los franceses van a pelear contra los mejores hijos de México, y esos somos nosotros. Gracias. Entonces, pues qué padre. Entonces el ímpetu del ejército se levantó: vamos a pelear contra ellos porque somos los mejores de México. Y finalmente, pues el 5 de mayo, Charles Fernandín, a las 9:15 de la mañana, con su ejército, ya está en las puertas de Puebla. Ya está en las puertas de Puebla. Aquellos hombres franceses equipados, preparados, porque eran de carrera los franceses. Pues empieza el primer ataque. Y a don Ignacio Zaragoza se pregunta: caray, ¿pero qué tiene este hombre, a Fernández? ¿Por qué me ataca de frente? ¿Saben qué problema había en esos terrenos?
que había muchos arroyitos, muchos canalitos. Pues eso hacía imposible que un ejército corriera. Error garrafal. Pero para fortuna de Ignacio Zaragoza y por fortuna del ejército que ya estaba en Puebla, gracias a eso, pues tuvo muchas dificultades y lanza la segunda Fernández y lanza el tercer ataque y no pudieron llegar a donde estaban el ejército de Ignacio Zaragoza. Pero de repente los franceses, a las 2-3 horas, los franceses ya no sentían lo duro, sino lo tupido, porque Ignacio Zaragoza les mandó caballera por los francos, los acorraló y créanmelo que a las 3 y 4 horas el ejército francés se retiró derrotado de la batalla de Cinco de Puebla. El mejor ejército francés, el más preparado, a las 3-4 horas se retachó, se fue derrotado en esa batalla, porque el ejército francés, el mejor preparado, no sabía lo que había en México. Gente con sangre, gente que le respondió al país. Pero bueno, esa es la primera parte. Se ganó la batalla, algo que ni el propio Ignacio Zaragoza creía. Caray, Chihuahua, es increíble que las hayamos ganado estas gentes nosotros. Ahora, estaban casi a la par, 5,000 por cada lado. No crean que eran, no, estaba muy parejo. Pero entonces, ya al atardecer, finalmente se retira el ejército derrotado, el ejército francés. Pero hay un detalle, que el general francés, cuando vio el ejército de chinacos, antes de que empezara la guerra, le mandó un recado a Napoleón y le dijo: dígale usted a nuestro generalísimo Napoleón que después de ver el ejército y el ejército que tenemos, estamos mejor preparados, mejor armados y que les vamos a ganar, y que desde ahorita, dígale al general Napoleón que de ahorita que considere que México ya es mío. Qué boca tan grande de señor, qué boca tan grande de decir esa expresión, de decir: ya el México ya es de nosotros. Mira, pierden la batalla en Puebla. A ver qué dicen. Ok. Bueno, pues ahí entonces los fuertes de Guadalupe, de Loreto, son las batallas donde fue lo fuerte. Y aquí pueden ver ustedes, ahí en la del medio, donde está un muchacho con una bala. Hubo momentos en que los franceses casi llegaron donde estaban, pero los cañones ya no se podían bajar. Entonces lo que hicieron fueron agarrar los balines, se llaman balines, y entonces empiezan con esto. Pues yo creo que fácilmente pues descalabraron a algunos franceses. Pero bueno, aquí ya se van a refugiarse a Los Álamos, se retiran a Mozoc, y Napoleón le llega el parte, que fue un desastre, lo que este general hizo en la batalla de Puebla. Lo consideró un desastre, un disparate, y así es que Napoleón le dijo: ¿sabes qué? Te vas a regresar a Francia, pero ni creas que vas a irse en barco. Estaba tan enojado: mejor vete nadando. Pues nomás le faltó eso, que le dijera: pues vete nadando, porque bien enojado que estaba Napoleón con su general. Y podemos decir que este señor abandonó Veracruz el 17 de diciembre de 1862, Lorenzés, bien derrotado, bien acabado. Y aquí está el dilema. De lo que es el meollo de esto.
Se ganó la batalla, pero no la guerra. Algunos me dicen, bueno, es que en Estados Unidos festejan el 5 de mayo como si fuera la independencia. Pues no están equivocados, están confundidos, porque la independencia de México obviamente fue el 21 de septiembre de 1821. Pero este es otro tiempo, es otra época, pero también al final les voy a explicar que están confundidos, pero no están incorrectos. Bien, entonces, ¿qué pasa después? Lamentablemente, aquí a don Ignacio Zaragoza, a los meses de estar ahí en Puebla, le da tifoidea y fallece aquí nuestro generalísimo Ignacio Zaragoza. Pero los franceses ya en Córdoba se reincorporaron y hubo ahí algo que no debía haber pasado, que el ejército de don Ignacio Zaragoza debieron de haber ido a acabarlos cuando ya ellos iban huyendo. Lamentablemente se trató de irlos a acabar, pero no se pudo porque los franceses los sorprenden y no se logra la encomienda de acabarlos. Esto costó la segunda batalla. Después de 10 meses, Napoleón manda un nuevo general y le manda más tropas. Entonces llega a reunir 35,000 hombres ya en Córdoba, Veracruz, y con un nuevo general, Élie Frédéric Forey, un nuevo general, pues diestro en las armas, y a los 10 meses ataca la segunda batalla, que es de la que muy pocas veces se habla, por eso lo quiero hacer yo. La segunda batalla se inicia el 16 de marzo al 17 de mayo de 1863. Los franceses, ya con 35,000 soldados, sitian Puebla. Lamentablemente, después de 60, 70 días, pues el ejército de Oriente o el ejército mexicano, lamentablemente, ya sitiado, a los 60, 70 días empezaron a sufrir, no había que comer, no había ya municiones y lamentablemente se declaran derrotados y se declaran al general Élie Frédéric Forey. Después de 62 días, el sitio de Puebla, se declaran ellos derrotados, el ejército de México, lamentablemente. Pero eran batallas tremendas, eran batallas de cuerpo a cuerpo. Aquí pueden ver los sables, si pueden mostrarlos, esos sables eran tremendos, o sea, eran de cuerpo a cuerpo. Eran unas batallas que decías tú, caray, cómo se podían lograr unas cosas tan terribles, pero así se ganaban las batallas en aquel entonces. Gracias. Bueno, pues este es lo que ya les comentaba de la batalla de Puebla, donde se perdió la guerra. Bueno, pues finalmente ya Francia prácticamente gana la batalla y Napoleón empieza a buscar a quién mandar a México para que fuera el emperador. Y finalmente había 2, 3 nombres y finalmente se decidió por Maximiliano de Habsburgo. Y el 3 de octubre de 1863, y ahí están los mexicanitos, qué lástima, otra vez los mexicanos, los conservadores, dándole la corona a este señor francés, Maximiliano de Habsburgo. Y así inicia el Imperio Mexicano en 1863. Nos guste o no nos guste, México ya en ese momento ya era una colonia francesa. Aunque ahí quizás no nos guste o quizás no lo quieran aceptar, ni modo. Pero México fue en ese momento una colonia de Francia. Ok, para ese entonces
Pues don Benito Juárez, a un presidente de la República, el Congreso le dio todas las facultades para que siguiera como presidente de la República. Entonces él, con su diligencia y con algunos de su tropa, pues dejaron México y se fueron a huir al norte. Se fueron por ahí por Querétaro, y se van hasta llegar a San Luis Potosí. En San Luis Potosí, bueno, eso es todo lo que anduvo este hombre, pero en San Luis Potosí ocurre el milagro que yo lo considero, y toda esta historia es mi percepción, quiero aclararlo, pero en ese encuentro que tiene don Benito Juárez, que ahorita lo voy a decir, ahí está la clave donde está el triunfo de México. Pero antes quiero reembobinar la historia y hablarles que pocas veces o casi nunca se habló del coronel Charles Dupin. Sí, les dije que el ejército francés era el mejor del mundo, claro, pero en México fue distinto. Pero cuando empiezan ya el gobierno, el imperio francés, lo que empiezan a pegarle al ejército francés eran los chinacos, en guerrillas, pum, 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 de repente. ¿Y qué hacen las guerrillas? Atacan y se van, atacan y se van, así están. Pero entonces el general francés trae al coronel Charles Dupin, toda una institución en guerrillas. Él era experto en manejar las guerrillas. Entonces, al final de esta historia, no solamente estamos derrotando al mejor ejército del mundo, estamos derrotando también al mejor hombre que en aquel entonces era para enfrentar las guerrillas. Bien, entonces aquí es donde les comento que es la chispa de que viene a cambiar las cosas en nuestro México, ya acabado, mutilado, porque sí había dos gobiernos paralelos, el gobierno imperial y nuestro presidente Benito Juárez en su huida al norte, pues era él nomás y su diligencia y unas gentes, pero él representaba a México, y donde quiera que él estuviera, pues representaba a México. Pero lo que hacía él muy atinadamente, que en cada pueblo que llegaba buscaba a los que habían huido de Puebla para volverlos a incorporar a la guerra. Buscaba esto, buscaba lo otro, hacía anotaciones. Y la fortuna que se topa con Riva Palacio, el coronel que va en San Luis Potosí, y le dice a don Benito Juárez: mi general, tenga 100 pesos y aquí hay un burro, y vaya a levantar en armas en Michoacán. Y este personaje que ustedes ven, Vicente Riva Palacio, con 100 pesos y un burro, se va a Michoacán y hace lo imposible, hace lo que nadie no hubiera creído. Pues empieza a buscar gente, a chinacos, que les gustara, que vamos a levantar nuestro México, y créanmelo, que fue la chispa. Entonces incrementaron ya los ataques a los franceses, de puras guerrillas. Atacaban y en 15 días y en 20 días. Y qué bueno que gracias a ello, fíjese, ¿cómo estaría tanto que vuelvo a decir lo mismo? Que ya los franceses pudieron haber dicho: ya no siento lo duro y lo tupido de estas gentes. Los chinacos por 3-4 años les pegaron tremendamente al ejército francés. Y algo increíble, las fuerzas federales de Gregorio Méndez Magaña pues dan un golpe duro, y el 27 de febrero del 1864 le dan un duro golpe a las tropas francesas. Y finalmente ya le comentan al general
a Napoleón: Señor, esto ya es imposible, esto ya es imposible de mantener al ejército francés. Con este ejército de chinacos que ya nos están acabando, nos están... Entonces Napoleón ordena. No se pudo mantener el imperio francés y ordena a todo ese ejército francés que se regrese a Francia. ¿Por qué? Porque Napoleón ya estaba teniendo problemas con Prusia y ya requería más hombres allá que en México, y decide prácticamente así rendirse en México el ejército francés y le pide que se vaya a Francia. Pero este señor de Maximiliano pues ya contaba con un ejército bastante fuerte, y Maximiliano no aceptó. No, pues ¿cómo vamos a dejar este imperio? Pues claro, puros lujos, era puros lujos lo que esa gente así se manejaba. Y entonces dijo Maximiliano: no señor, él se pone al frente de su ejército, Maximiliano, y se van a Querétaro a organizarse para darle la pelea a los chinacos, o al ejército que en aquel entonces pues era el ejército mexicano. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Maximiliano? Que en Querétaro viene nada más y nada menos que el general Mariano Escobedo y los sitia a Querétaro, y que les vuelven a dar otra vez las guerras contra las guerras, cuerpo a cuerpo, donde finalmente Maximiliano se da cuenta que no podía más con el ejército de los chinacos. Entonces Maximiliano le manda a decir a Escobedo: dame una oportunidad de salirme y me regreso, de aquí me voy, así dijo, aquí me voy a Veracruz y de Veracruz me voy a Francia. Y entonces Escobedo pues no aceptó, y finalmente cae Maximiliano con su tropa, y Querétaro cayó en manos de Escobedo. El 19 de junio fueron fusilados en el Cerro de las Campanas los generales Tomás Mejía, Miguel Miramón, junto con Maximiliano. En ese momento, México, donde nadie creía que después de 5 o 6 años, donde no había las expectativas de regresar a una república independiente, gracias a esos grandes mexicanos como don Ignacio Zaragoza, como los chinacos, a tanta gente que participó para sacar ese México hundido, ese México sin dinero, lo sacaron adelante y son fusilados. Y después de que los fusilan, Juárez entró a México. Y aquí hay una parte importante que nos involucra. Antes de que se rindiera Maximiliano, pues venía ya un refuerzo. Venía un refuerzo para las tropas francesas. Entonces en Matamoros desembarcan las tropas austríacas e imperialistas en 1866, aquí en Matamoros, y se iban rumbo a Monterrey y luego rumbo a México, con armas, con pertrechos, con alimentos, con muchas cosas. Y sorpresa, aquí en Camargo, la batalla de Santa Gertrudis, ¡pum!, los borran del mapa. Así es que el 16 de junio de 1866, aquí en Santa Gertrudis, estamos a hora y media de camino, son derrotados ellos. Y bueno, pues no queda más que lo que sacó a México fue la guerra de guerrillas, los chinacos. Mi hombre, los chinacos son los que levantaron a México. Así es que pues el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, pues ya
Los restos de Maximiliano pues ya los pusieron en un cajón que mandaron a hacer extra largo porque pues, el hombre estaba altísimo y acá nosotros pues todos chaparritos. Entonces pues batallaron para hacer el cajón, pero lo lograron. Y es enviado a Francia. Y así es que las palabras de Maximiliano, antes de fusilarlos, pidió decir algunas palabras y dijo: perdono a todos, rezo para que todos también puedan perdonarme, y mi sangre que está a punto de ser derramada traerá paz a México. Viva México y viva la independencia. Bueno, al menos un buen gesto de Maximiliano de Habsburgo. Y entonces la batalla de Santa Gertrudis también pues trae buenos augurios para todos los que somos aquí de esta región que conozcan. Y así es que finalmente el presidente Benito Juárez regresa a la Ciudad de México el 12 de julio de 1877. Así, a mi manera muy particular, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Riva Palacio y el general Mariano Escobedo lograron lo imposible. Lograron que nuevamente México fuese independiente. Gracias a esos mexicanos que en su sangre les corren los deseos de hacer por su patria, no de hacer por su bolsa. Muchas gracias y muy amable de acompañarme en estas. Agradezco nuevamente a Aurelio Romo, gracias por representar a don Ignacio Zaragoza, a Rubén Córdoba por los chinacos que levantaron y sacaron a México. Y bueno, sí admito un detalle que se me pasó. A don Rubén Martínez lo iba a mencionar como el soldado confederado, porque hay un detallito nada más, que cuando el inglés decide no atacar a México, recuerda, no, Estados Unidos está ahorita en una guerra de sucesión, una guerra civil, y entonces ahí es donde lo iba a presentar, pero bueno, se me escapó, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo mejor, porque aquí también es parte de ustedes, lo mejor, cuando Napoleón le dijeron: Napoleón, tú tienes guerra allá en Europa, vete de México, porque si no te vas, yo, gobierno de Estados Unidos, te voy a invadir. Gracias también al ejército de Estados Unidos y a la buena intención de los Estados Unidos, México también logra su segunda independencia. Ahora sí,